Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que tiene a todos de cabeza, una historia que ha explotado en las redes sociales y que ha generado un montón de especulaciones. ¿Están listos para un poco de drama, intriga y quizás un desafío que podría cambiarlo todo? Porque hoy vamos a desgranar el famoso desafío de Demet a Can. Sí, esa frase que resuena en todos los rincones, aquí estoy el que se atreva. ¿Qué significa? ¿A qué se refiere? ¿Quién es Demet y quién es Can en este contexto? Quédense conmigo porque vamos a desenmascarar este misterio paso a paso. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo esto, si todavía no son parte de esta increíble comunidad, les invito a que pulsen ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora, vamos a poner el escenario. Imaginen las redes sociales, ese torbellino de información, opiniones y por supuesto contenido viral. De repente una simple frase, se convierte en el epicentro de todas las conversaciones. Aquí estoy el que se atreva. Esto no es solo un dicho, parece ser un llamado, una declaración de intenciones, una provocación lanzada al vacío con una confianza que raya en la temeridad. Y al otro lado del ring, por así decirlo, tenemos a Can. Las dos figuras, Demet y Can, se han convertido en los protagonistas de una narrativa que, como les digo, ha capturado la atención de miles, si no millones, de personas. Pero, ¿quiénes son realmente Demet y Can en este drama? Bueno, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Demet, por lo que hemos podido recopilar y por lo que la comunidad está comentando, parece ser una figura conocida por su audacia, quizás por su franqueza, o tal vez por estar al frente de alguna iniciativa o proyecto que requiere valentía. La frase "aquí estoy el que se atreva" sugiere que ella está lista para enfrentar algo, para defender una postura, para lanzar un reto. No es una invitación pasiva, es una declaración activa de disponibilidad para la confrontación o la competencia. Piensen en ello como si alguien estuviera en el centro de un escenario, con los brazos abiertos, invitando a cualquiera a probar su tempel. La energía que emana de esta declaración es palpable, es un desafío lanzado con una convicción que sugiere que Demet no solo está dispuesta, sino que también se siente preparada para cualquier eventualidad. No es una bravuconada vacía, parece gestarse desde una posición de fuerza o, al menos, de una profunda confianza en sus propias capacidades. Y Can, bueno, Can es el otro polo de esta historia. La implicación es que este desafío está dirigido, directa o indirectamente, hacia él. ¿Es Can un rival? ¿Un competidor? ¿Alguien con quien Demet tiene una historia pendiente? La belleza de estos misterios en redes sociales es que permiten que cada uno de nosotros llene los huecos con nuestras propias ideas y teorías. Sin embargo, lo que sí sabemos es que esta declaración no ha caído en saco roto. Ha resonado, ha generado expectativas, y la pregunta que todos nos hacemos es ¿qué sigue? La inclusión de Can en este contexto no es trivial, sugiere una relación preexistente, ya sea de rivalidad, admiración mutua o incluso una historia de desacuerdos. La expectación sobre su reacción es lo que realmente ha avivado las llamas de la especulación. Para entender la magnitud de este desafío, debemos considerar el contexto. ¿En qué ámbito se da esta interacción? ¿Se trata de negocios? ¿Deportes? ¿Quizás algo más personal, aunque con repercusión pública? La ambigüedad es intencional, y es precisamente esa ambigüedad la que alimenta la curiosidad. Si fuera algo muy específico como un desafío en un juego de vídeo, quizás no tendría el mismo impacto. Pero cuando la declaración es tan general y la figura de Demet se percibe como fuerte y decidida, y Can como una figura relevante a la que se dirige el reto, el interés se multiplica. La vaguedad de la declaración es una herramienta poderosa, permite que se aplique a una miríada de escenarios, desde una batalla por el liderazgo en una empresa hasta una competición en el mundo del entretenimiento, o incluso una disputa ideológica en la esfera pública. Pensemos en situaciones hipotéticas que podrían haber llevado a esto. Imaginen que Demet y Can están compitiendo por un mismo proyecto o cliente. Demet podría estar segura de su victoria y lanzar este desafío para demostrar su superioridad, invitando a Can a enfrentarse a ella directamente. O tal vez están enfrascados en una discusión pública sobre un tema importante y Demet, sintiéndose atacada o desacreditada, responde con esta afirmación rotunda, lista para defender su punto de vista hasta las últimas consecuencias.
Incluso podría ser algo más lúdico, pero con un aire de competencia seria. Quizás un concurso de popularidad, una batalla de talentos o incluso un enfrentamiento deportivo amistoso pero intensamente competido. La clave aquí es la capacidad de la frase para adaptarse a múltiples narrativas, y es esa adaptabilidad la que la ha hecho tan viral. Cada persona puede proyectar sus propias experiencias y conocimientos en la situación, creando un diálogo colectivo sobre lo que podría estar sucediendo. La clave de este desafío es la invitación implícita a la acción. Aquí estoy el que se atreva. No dice aquí está mi punto de vista o aquí están mis argumentos. Dice aquí estoy, refiriéndose a su propia persona, a su capacidad, a su voluntad. Y el complemento el que se atreva es un llamado directo a la acción para cualquier otro que se considere capaz de responder a ese desafío. Es un test de valentía, un examen de habilidad, una prueba de convicción. Y el hecho de que se haya viralizado sugiere que la comunidad percibe algo genuino y emocionante en esta declaración. La fuerza de esta frase reside en su simplicidad y su poder evocador. No pide permiso, no duda, simplemente se presenta y reta. Es una exhibición de audacia que en el saturado mundo digital tiende a destacar y a captar la atención. ¿Qué podemos aprender de este tipo de situaciones? Primero, la importancia de la comunicación audaz. En un mundo saturado de información, destacar requiere a menudo una voz fuerte y clara. Demet, al lanzar este desafío, ha logrado captar la atención de una manera que una comunicación más pasiva nunca hubiera conseguido. Su declaración es un ejemplo de cómo la audacia comunicativa puede ser un vehículo para generar interés y debate. Segundo, la fuerza de la expectativa. Una vez que se lanza un desafío así, la gente espera ver qué sucede. La anticipación se convierte en un motor poderoso, manteniendo a la audiencia enganchada. La incertidumbre sobre la respuesta de Khan y el desenlace del desafío crea una narrativa continua que mantiene a la comunidad en vilo. Y tercero, la naturaleza interconectada de las redes sociales. Una frase, un vídeo corto, un meme y de repente una historia se teje y se comparte a una velocidad vertiginosa, involucrando a miles de personas en la interpretación y el seguimiento. Este fenómeno demuestra el poder de la conectividad digital para amplificar y viralizar historias. Ahora hablemos de la psicología detrás de una frase como esta. Implica confianza, sí, pero también puede esconder vulnerabilidad o quizás una estrategia muy calculada. ¿Está Demet realmente lista para lo que venga, o está proyectando una imagen de fortaleza para intimidar? ¿Y Khan, cómo podría responder? ¿Ignorarlo? ¿Aceptar el desafío de frente? ¿Responder con su propio contradesafío? Cada opción tiene sus propias ramificaciones y su propio potencial dramático. La confianza puede ser una máscara para la inseguridad o una señal genuina de autoconfianza. En el contexto de las redes sociales, donde las apariencias son cruciales, es difícil discernir las verdaderas intenciones. La respuesta de Khan, sea cual sea, será observada de cerca y analizada con detalle, y cada movimiento podría ser interpretado de maneras muy diversas. Consideremos la posibilidad de que este sea un desafío para salir de la zona de confort. Tal vez Demet está invitando a Khan, o a cualquiera que se atreva, a asumir un riesgo, a tomar una decisión difícil, a enfrentarse a una situación incómoda pero necesaria. Podría ser un desafío ético, un desafío moral, o incluso un desafío para innovar y romper moldes. La frase es lo suficientemente amplia como para albergar múltiples interpretaciones, y eso es precisamente lo que la hace tan fascinante. La idea de salir de la zona de confort es universalmente atractiva, nos resuena a nivel personal. Por lo tanto, la interpretación de Demet como alguien que impulsa el crecimiento y la valentía, tanto para sí misma como para los demás, es una posibilidad muy convincente. El hecho de que sea el que se atreva no solo apunta a Khan, sino a cualquiera que se sienta aludido o capaz de aceptar el reto. Es una invitación a la competencia generalizada, pero con una focalización implícita en Khan. Esto crea una tensión interesante. ¿Participarán otros, o se mantendrán al margen, dejando que Khan sea el único en responder? Esta dualidad añade capas a la narrativa. Por un lado, es un desafío directo a Khan, por otro, es una apertura para que cualquiera pueda demostrar su valía. Esta ambigüedad estratégica puede ser precisamente lo que busca Demet, generar una ola de atención y, al mismo tiempo, obligar a Khan a tomar una posición. Y aquí es donde entra nuestro rol como espectadores y analistas.
Estamos observando, especulando y quizás, en el fondo, inspirándonos. ¿Por qué? ¿Quién no ha sentido alguna vez la necesidad de decir, aquí estoy el que se atreva ante una situación en su propia vida? Ya sea en el trabajo, en relaciones personales, o en la búsqueda de nuestros sueños, todos enfrentamos momentos en los que necesitamos reunir coraje y mostrar nuestra disposición. La viralidad de este desafío resuena porque toca una fibra sensible en muchos de nosotros. Nos identificamos con la necesidad de ser audaces, de enfrentar nuestros miedos y de poner nuestras cartas sobre la mesa. La viralidad de esta frase también nos dice algo sobre lo que la gente busca en las redes sociales: historias. Historias de conflicto, de superación, de desafíos. Historias que nos mantienen al borde del asiento y nos hacen sentir parte de algo más grande. Demet ha logrado con esta simple frase tejer una narrativa que ha atrapado la imaginación colectiva. La simplicidad de la frase es engañosa, su poder narrativo es inmenso. Ha creado un arco argumental, introducido a los personajes principales y dejado un cliffhanger que mantiene a todos expectantes. Para Khan, la respuesta a este desafío podría ser crucial. Si es una figura pública, su reacción será analizada con lupa. Ignorarlo podría interpretarse como debilidad o falta de interés. Aceptarlo podría abrir la puerta a un enfrentamiento directo y potencialmente perjudicial, pero también podría ser una oportunidad para demostrar fortaleza y determinación. Responder con un contradesafío podría elevar la apuesta y prolongar el drama. Cada camino que tome Khan tendrá consecuencias significativas, y la comunidad digital estará observando cada uno de sus movimientos. La presión sobre él es inmensa, y la forma en que maneje esta situación podría definir o reafirmar su imagen pública. En resumen, mis amigos, la frase "aquí estoy el que se atreva" de Demet Khan es más que un simple comentario. Es una declaración de intenciones, un llamado a la acción, y el catalizador de una narrativa que ha capturado la atención de todos. Demet se presenta lista para el enfrentamiento, invitando a quien se considere capaz a medir fuerzas. Khan es el foco principal de esta provocación, y la expectativa sobre su respuesta es palpable. Hemos explorado las posibles interpretaciones, los contextos en los que podría darse este desafío, y la psicología detrás de una afirmación tan audaz. Lo que queda claro es que esta historia, por ahora, está lejos de terminar. La intriga se mantiene y la comunidad está a la espera de los próximos movimientos. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el verdadero significado detrás del desafío de Demet Khan? ¿Cómo creen que Khan debería responder? Déjenme sus teorías, sus opiniones, sus predicciones en la caja de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus comentarios enriquecen nuestro análisis y nos ayudan a comprender mejor las múltiples facetas de este fenómeno. Si disfrutaron de este vídeo y de nuestro análisis, por favor, regálenme un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos para que ellos también se enteren de este fascinante misterio. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más análisis. Hasta entonces, cuídense mucho y manténganse intrigados.